Bueno, la ubicación en la pista voy a empezar desde un principio, la devolución de saque. Normalmente tenemos que posicionar las piernas en la dirección donde me va a venir la bola. O sea, yo no puedo estar de frente en el paralelo si la bola me va a venir en diagonal. Entonces lo primero que hago es poner mis puntas en diagonal con una separación normalmente de ancho de lo mismo que medimos de hombro a hombro, más o menos, para no estar demasiado o demasiado junto. Entonces mantenemos esta postura en diagonal. ¿Por qué? Estoy cerca de la pared lateral, que es el ángulo más fácil de saque, y con pocos pasos y paso cruzado al final estoy cerca de la línea del medio. Después, en el transcurso del juego, evidentemente, si yo juego en diagonal, hay muchos, esta pregunta la hacen muchísimo a nivel amateur, de quién es el medio de la pista, tanto en el ataque como en la defensa. Todo esto cambia si yo juego en diagonal, evidentemente el medio de la pista es mío porque mi compañero tiene que cubrir la paralela. En el momento que yo cambio la bola a la paralela, cambio totalmente la postura. Yo estoy jugando así y paso a jugar de frente porque la bola me viene en línea recta, no me viene en diagonal. Entonces cambio totalmente la postura. Esto es clave y paso a tapar más mi derecha que mi revés. En este caso el lado de revés mío sería hasta un alcance corto y todo lo demás sería de mi compañero que pasa a jugar la diagonal. Después, durante el transcurso del punto, si yo estoy defendiendo, me mantengo casi siempre por detrás de la línea, utilizo los rebotes. Si yo me acerco mucho al cristal, evidentemente no puedo calcular el rebote, pero sí hay que hacer, yo siempre digo que hay que copiar el movimiento de la bola. Tengo que ir por detrás de la bola siempre. Si voy por delante, ya tengo que empezar a calcular a ver si la bola va a llegar hasta donde yo estoy parado. Entonces, lo mejor es copiar la trayectoria de la bola. Pasa por aquí, hago lo mismo que la bola, copio la trayectoria, voy siempre por detrás de la bola para que el impacto me quede siempre por delante. Al ir por detrás de la bola, siempre me voy a asegurar que la bola me va a quedar adelante, ¿vale? Y esto es clave para pegarle a la pelota. Lo dije lo de la pared. Si queremos pasar al ataque, podemos acercarnos un poco a la línea. En la línea vamos a tener un problema grande porque casi todo hay que jugar de bote pronto, que hace que la bola casi siempre vaya hacia arriba. No tenemos el mismo tiempo de acá. Yo esta bola que me bota acá, aquí la impacto acá arriba, puedo jugar hacia abajo, y aquí le impacto acá abajo, sí o sí tengo que jugar hacia arriba, no tengo otra alternativa. Pero muchas veces para el contragolpe se utiliza el bote pronto. Cuando yo tiro un buen globo, puedo meterme con un bote pronto, pero es un bote pronto de transición. Yo no puedo quedarme aquí y jugar de bote pronto, porque sería muy difícil ganar un punto. Lo que hago es utilizar esta parte de la pista como para pasar al ataque. Tiro el globo, toco el bote pronto, paso esta zona rápido. Esta zona, línea más o menos metro, metro y medio, hay que pasarla muy rápido, o sea, con una volea de aproximación o con un bote pronto. Una vez que meto el bote pronto, ya tengo que pasar directamente al ataque. En el ataque, más o menos lo mismo. Posición diagonal, si voy a volear en diagonal, el medio de la pista me hago cargo yo en este caso, y en el momento que cambio yo o cambia mi compañero de dirección, cambio, me acerco más a la reja y me pongo de frente en dirección recta a mi paralelo. Bueno, otra cosa que la gente muchas veces pregunta es por qué la distancia de la red. No tienen claro a qué distancia hay que jugar de la red. Si se dan cuenta, yo ahora estoy bastante lejos de la red. Parece que no estuviera casi ni atacando. Pero es más fácil. Yo siempre digo, cuando daba clases hace muchos años, le decía a un alumno, ¿qué es más fácil? ¿Correr hacia adelante o correr hacia atrás? Entonces, yo le decía, si tú te pegas mucho a la red, toda esta pista se hace muy grande, tanto en lo visual para los contrarios. Yo estoy aquí pegado y mi contrario ve la pista demasiado grande por atrás, entonces de cualquier bola ellos pueden tirar un buen globo. Si yo me mantengo un poco más lejos, ellos ven menos pista por atrás, tengo menos pasos hacia atrás para pegar una bandeja y tengo menos pasos hacia adelante. O sea, tengo más pasos hacia adelante, pero los puedo hacer más rápido. Yo puedo ver más o menos cómo viene la pelota y puedo avanzar para golpear. Fíjense que yo hice un paso y ya estoy cerca de la red. Solo con un paso y vuelvo a la posición. Esto es muy importante en el ataque. Yo no puedo volear, 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 volear. Yo tengo que avanzar y volver. Yo avanzo,
recupero, avanzo, recupero. Este sería mi consejo, mantener más o menos en el medio de los dos postes, en una distancia de más o menos 2 metros, un poco más hacia la red, para no dejar tanta pista por delante y poder llegar bien al remate.